Señor, te pido en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, queridos amigos. Queremos dar la bienvenida a todos los que se hacen presente aquí en el auditorio de la ciudad de Cotoca, en plena plaza principal, en el Hotel La Pascana.
Y también queremos mandar saludos a todos los que nos están viendo a través de la transmisión en los diferentes lugares. Barrios como Libertad, barrios como 26 de septiembre, donde están captando la señal, barrios como Toborochi, Los Chacos y entre otros. Queremos mandar un cordial saludo a todos los amigos que nos están mirando a través de la transmisión. Hemos llegado al estudio número 7. Ya estamos en la noche número 7 y estamos estudiando diferentes partes de la Biblia y vamos a hacer un pequeño repaso. El primer día hemos estudiado sobre Dios y hemos visto que si podemos resumir a Dios en una sola palabra, esa palabra es amor. El segundo día hemos visto que ese Dios de amor dejó todas las explicaciones para el ser humano en un libro llamado la Biblia. La Biblia. El tercer día hemos visto que Dios no solo quiere hablarnos, también permite que el ser humano pueda hablarle. Y el ser humano puede hablar a Dios a través de la oración. El cuarto día hemos visto que este Dios de amor no quiere dejar solo al hombre. Es más, el hombre no está solo y Él hace todo para encontrarse de nuevo con el hombre. Y entonces Él deja una promesa: yo voy a regresar por segunda vez. Este acontecimiento del regreso de Jesús es un acontecimiento que tiene algunas señales alrededor del acontecimiento. Y hemos visto algunas señales en los tiempos, en los astros, las cosas que tenían que pasar antes de que Jesús venga. Y cuando estas cosas pasen, tenían que recordarnos el regreso de Jesús. El día de ayer hemos conocido un poco sobre el pecado, cómo es que comenzó el pecado, y vimos que el pecado comenzó allá en el cielo. Y también pudimos ver cómo es que el pecado pasó del cielo a la tierra a través de la desobediencia de Adán y Eva. Y nos quedamos capaz con un sentimiento un poquito así medio amargo, medio de tristeza, porque el final de todo era la muerte. La consecuencia de todo era la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Y tú y yo hemos pecado. Entonces el final último de nosotros se llama muerte. Y entonces quedamos un poco tristes. Sin embargo, ese Dios de amor no quiere dejarte en ese lugar. No está contento con ese sueño para ti. No está contento con ese plan para ti. Y por eso ha diseñado un plan, una misión imposible con tal de salvarte. Y ese tema es el plan de la salvación. Tema número 7. Lo que la Biblia enseña acerca del plan de salvación. ¿Cuál es ese plan? ¿Cómo es el plan? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es la estrategia que vamos a usar? Son preguntas que vamos a responder en el transcurso del estudio de esta noche. Pregunta número 1. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Tenemos el versículo en Romanos capítulo 5, versículo 12. Algunos están encontrando en su Biblia. Aquí vamos a tener la lectura, un audio del versículo. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El versículo dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Y porque este hombre pecó, él pasó la muerte a todos los demás, porque también los demás habían pecado. No es culpa solo de Adán, no es culpa solo de Eva. Ellos pecaron y murieron por su pecado. Pero el que nació después de ellos murió por su pecado. Y usted va a morir un día por su pecado, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? La respuesta es la muerte. La respuesta es la muerte. La consecuencia final del pecado es la muerte. La consecuencia final del pecado es la muerte. La muerte. La consecuencia final del pecado es la muerte.
¿Será que el ser humano puede resolver el problema del pecado? ¿Será que yo como ser humano, con mis fuerzas, con mi inteligencia, yo puedo resolver el problema de la muerte? ¿Será que yo puedo resolver el problema del pecado? ¿Será ya que un solo hombre logró escaparse de la muerte? Un día escuché una historia que decía así. Un día un hombre, un joven, estaba en una plaza y entonces miró a la muerte y salió corriendo. Y su amigo que estaba por ahí le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué corres como un loco? Y él dice: que acabo de encontrar a la muerte en la plaza y no quiero que me lleve. Entonces su amigo, enojado porque habían asustado a su amigo, va hacia la plaza y encuentra a la muerte. Es una historia. Y le dice: ¿por qué estás asustando a mi amigo? Su amigo le dice: yo me voy al otro pueblo. Para que usted tenga una idea, yo voy a Pailón para que no me agarre la muerte. Y entonces la muerte le dice: ¿sabe qué? No discuto contigo, estoy apurado porque tengo que matar a alguien en Pailón. No sé si tienen la idea. Él se escapó a Pailón pensando en que se iba a salvar. Pero la muerte no pensaba matarlo en Cotoca, pensaba matarlo en Pailón. Y él hizo justo lo que necesitaba para que se lo lleve. Es una historieta, es una leyenda, no es real. Sin embargo, no hay cómo escape de la muerte. No importa cuánto el ser humano luche, cuánto intente, la muerte es nuestro final. Podemos aceptarlo o podemos hacernos de la vista gorda. Puedo entender esta realidad dolorosa pero cierta, o puedo disimular que no es cierto. Y la pregunta decía: ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? Jeremías capítulo 2, versículo 22 dice lo siguiente: Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Interesante el versículo. Aunque te laves con lejía o amontones jabón. En jabones, vieron cuando uno usa el jabón y empieza a brotar, ¿qué empieza a salir? Espuma, ¿sí o no? Aunque tú te acabes el jabón en la cara, yo sigo viendo la mancha de tu pecado. Tú puedes engañar a las personas que están alrededor tuyo y decir: soy bonito. Y capaz a la gente que está alrededor tuyo dice: sí, es bonito, bueno, así es esa persona. Qué buena persona que es. Sin embargo, Dios logra ver más allá de tu apariencia, logra ver más allá del jabón, logra ver más allá de la lejía. Y Él dice: por más que te laves con lo que te laves, por más que utilices la mejor detergente, el mejor jaboncillo, yo sigo viendo tu pecado. Y la pregunta decía: ¿será que el ser humano puede resolver el problema del pecado? Y la respuesta es no. La respuesta es no. El ser humano no puede resolver el problema del pecado. Y como él no puede resolver el problema del pecado, él entra o él cae en la muerte. El día que el ser humano pueda resolver el problema del pecado, el ser humano dejará de morir. Pero como no lo ha logrado, todavía morimos, todavía sufrimos, todavía lloramos la muerte de alguien más. ¿Qué hace Jesús referente a todo esto? Muchos piensan y dicen así: Jesús no se preocupa por mí, Jesús no está interesado en mi vida, Jesús está allá en el cielo, sí, yo creo en un Dios, pero nunca Él ha hecho algo por mí. ¿Cuándo Él se apareció? ¿Cuándo Él me habló? ¿Cuándo Él me ayudó? Cuando yo más lo necesitaba. ¿Qué hace Jesús? Vamos a ver lo que dice la pregunta número 3. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? ¿Qué provisión hizo Dios para salvarte a ti, querido amigo? ¿Qué provisión hizo Dios para salvarnos? Y se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
provisión hizo Dios para salvar al pecador? ¿Qué provisión hizo Dios? La respuesta es: dio a su Hijo. Dio a su Hijo. Dio a su Hijo porque te ama. Dio a su Hijo porque el amor de Dios por ti es grande. Dio a su Hijo porque Él no está conforme con el resultado final del hombre. Dio a su Hijo porque Él quiere que tú te salves. Y el plan de salvación de Él es entregar a su Hijo y a través de su Hijo poder salvarte. Dio a su Hijo. La respuesta es: dio a su Hijo. Ese es su Hijo. En la Biblia se divide en dos partes principales. Tal vez algunos no tienen conocimiento básico de cómo está compuesta la Biblia, pero la Biblia se divide en dos partes principales. La primera parte de la Biblia es llamada el Antiguo Testamento y la segunda parte de la Biblia es llamado el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es todo lo que se escribió de un Jesús que todavía no había venido. Todas las profecías, todo lo que los diferentes autores escribieron de un Jesús que iba a venir. Pero en el Nuevo Testamento Jesús ya había llegado. Y todos aquellos que vieron a Jesús, conocieron a Jesús, vivieron con Él, comenzaron a escribir de un Jesús que ya estuvo acá. Entonces el Antiguo Testamento es todo lo que se hablaba de un Jesús que todavía no había llegado. Pero el Nuevo Testamento habla de un Jesús que ya llegó, cómo fue Él, y cómo Él, en la vida de Él se cumplían todas las promesas del Antiguo Testamento. Y ese Jesús cuando llegó, Él dio una descripción de su tarea. Él dijo: yo vine, pero esta es mi tarea. Y la pregunta es: ¿cómo describió Jesús su tarea? ¿Cómo describió Jesús la misión que Él tenía cuando llegó aquí al mundo? ¿Cómo describió Jesús? Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miren el énfasis del versículo. Jesús vino. ¿Pero para qué vino? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La intención de Jesús al venir a este mundo era buscar algo. Cambio la frase. La intención de Jesús al venir a este mundo era buscar a alguien. Y entonces la pregunta es: ¿quién es ese alguien? ¿Quién es ese alguien por quien Jesús ha venido? ¿Quién es ese alguien por quien Dios mandó a su Hijo y su Hijo Jesús vino por él? Y la respuesta es yo. Diga conmigo, la respuesta es yo. Jesús vino por ti. Dios mandó a su Hijo por ti. Y cuando el versículo bíblico dice: yo he venido a buscar, pero no solo a buscar, sino a salvar lo que se había perdido. Si estoy hablando con algún amigo o amiga, señor o señora, joven o jovencita, que tal vez el día de hoy ha venido a este lugar, pero se encontraba perdido, se encontraba lejos de Dios, lejos de las cosas de Dios, se encontraba perdido, quiero decirle que Jesús ha venido a buscarle a usted. Jesús ha venido hoy a este lugar solo por usted. Y si todos estarían bien, si todos lo hubieran seguido y solo usted hubiera caído en el pecado, Jesús hubiera venido solo por usted. Porque Jesús te ama. Porque Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos los amigos que nos están viendo a través de la transmisión, a través de este sermón, Dios ya te ha encontrado. Todos nuestros amigos que están presentes aquí en el auditorio de Cotoca, a través de la palabra de Dios, Dios ya te ha encontrado. Pero la pregunta sería: ¿Dios ya logró salvarte? Porque el objetivo de Dios son dos pasos: encontrarte, y una vez te encuentra, salvarte. Tú tienes un encuentro con Dios en esta noche a través de la palabra de Dios. Estás teniendo un encuentro con Él a través de su Biblia. Él ya te encontró. Pero la pregunta es: ¿Él ya te salvó? Mejor la pregunta: ¿ya has dejado que Él te salve? ¿O te has resistido y has estado negando a Dios y no permitiendo que Él cumpla su propósito en tu vida? No permitiendo que Él te salve. Esta noche Dios quiere no solo encontrarse contigo, esta noche Dios quiere salvarte. Y el versículo dice:
¿Por qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. La pregunta decía, ¿cómo describió Jesús su misión? Y vamos a usar una sola palabra, como una misión salvadora. Una misión salvadora. Una misión, la respuesta es una misión salvadora. A los militares les dan algunas misiones. Misión número 1, vaya y destruya tal tanque que está atacando mucho a nuestra gente. Vaya y avance en los límites y avance la frontera enemiga. Sin embargo, la misión de Dios era una misión salvadora. Buscarlos, encontrarlos y salvarlos. La respuesta es una misión salvadora. Y el foco principal de esa misión soy yo, es usted, somos nosotros. Jesús vino a este mundo y nació como nosotros nacimos. Fue niño así como algunos son niños todavía o así como algunos ya fuimos niños. Él creció y fue joven. Y la pregunta es, ¿será que él tuvo tentaciones? ¿Será que él pasó las mismas cosas que yo? ¿Será que él vivió las mismas tentaciones que yo he vivido? Y si pasó tentaciones, la pregunta grande sería, ¿será que él pecó? ¿Será que Jesús cometió pecado? Porque si él cometió pecado, no tiene cara para decirme que yo no peque. Pero si no, tal vez hay una esperanza para mí, para no cometer esos pecados. Y la pregunta dice, ¿será que Jesús cometió algún pecado? Y el versículo bíblico responde a esta pregunta en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Más de una vez cuando damos consejería a familia, a sus amigos, hermanos de iglesia, como pastor, ellos dicen así, es que pastor, usted no me entiende, es que usted no está en mi lugar. Si usted estuviera en mi lugar, usted no diría lo que está diciendo. Pero miren lo que dice el versículo, ese Jesús que te pide que tú no peques y que te dice que te va a ayudar a no pecar, para que la mancha de tu pecado no quede viéndose, porque Él puede verlo, Él quiere solucionar ese problema en tu vida. Él te dice lo siguiente, no soy yo un sacerdote que no te entienda, no soy un sacerdote que no entiendo lo que estás viviendo, porque yo he vivido lo que tú has vivido, yo he estado en tentaciones como tú has estado en tentaciones, pero hay una diferencia, yo he salido sin pecado. Hay una diferencia, yo he vencido. Y si yo he vencido, tú también puedes vencer. No con tus fuerzas, pero sí con las mías. Si yo he vencido, tú también puedes vencer. Y la pregunta decía, ¿cometió Jesús algún pecado cuando vivió aquí en la tierra? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Jesús no cometió ningún pecado. Jesús vivió, fue tentado como nosotros, tuvo dificultades como nosotros, vivió, caminó, se cansó, comió, lloró, disfrutó, pero no cayó en la tentación. Jesús no cayó en la tentación. El ser humano se metió en un problema llamado pecado. Y todo problema tiene que ser solucionado en algún momento. Y si no es solucionado, acarrea consecuencias, dolor, lágrimas. Y eso fue lo que vino acarreando el pecado sobre el ser humano. Sin embargo, ¿cómo hizo Jesús para pagar tu deuda? ¿Cómo hizo Jesús para ayudarte y pagar esa deuda? La Biblia decía, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué hace Jesús para esa deuda? ¿Qué hace Jesús para ayudarte? El otro día vi a un par de jóvenes y uno estaba en dificultades. Y entonces el otro se acerca y le dice, tengo dificultades, necesito que me prestes dinero. Tú eres mi amigo. Sí, yo soy tu amigo, hago todo lo que quieras, pero menos me pidas dinero. Todo lo que tú quieras, menos dinero. Pero es lo que más necesito, sí, pero no te quiero dar. Pero soy tu amigo. No estamos hablando de mucho dinero. 5 bolivianos. Yo pregunto, ¿ustedes creen que esa persona se fue pensando que él realmente era su amigo?
¿O se habrá ido pensando, ella nunca fue mi amigo? Si Jesús solo te hablara del problema de tu pecado y no te ayudaría, tú te irías pensando esta noche, saldrías de aquí pensando que Jesús no es tu amigo, que Jesús no está realmente interesado en ti. Sin embargo, el versículo que vamos a leer nos va a dar otra perspectiva. Y el versículo se encuentra en Isaías capítulo 53, desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Isaías capítulo 53. Y yo quiero que ustedes analicen y escuchen con detalle las características de lo que Jesús hace para arreglar nuestro problema, para pagar nuestra deuda. No es deuda de Él, no debería interesarle. Sin embargo, Él se interesa por ti. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué versículo? Él fue golpeado, Él fue molido, todo por nuestras rebeliones. Es fácil juzgar cuando vemos la película de la muerte de Jesús y vemos cómo los soldados lo están clavando y cuando sentimos esa indignación en nuestro corazón de cómo es posible que ellos hagan eso. Es fácil decir, ¿cómo puede gente tan mala? ¿Cómo es que ellos podían hacer eso? Sin embargo, cada vez que usted se equivoca, cada vez que usted peca, es usted mismo clavando a Jesús. Cada vez que usted cae en el camino del enemigo y se deja vencer por él, es usted mismo clavando los clavos en Jesús, es usted colocando la espina, la corona de espinas en Jesús, es usted clavando la lanza en el costado de Jesús, es usted escupiendo a Jesús, pateándolo, insultándolo. Cada vez que pecamos, somos nosotros los que crucificamos a Jesús. Y el versículo dice eso, Él fue molido por mi rebelión. Dicho de otra forma, Él fue golpeado, torturado, escupido por ti, para hacerlo más duro, por mi culpa. Varón de dolores, decía el versículo. Y murió por todos, porque todos hemos pecado. ¿Qué hizo Jesús para solucionar el problema del hombre? Y recordemos que el problema del hombre se llama pecado. Y la respuesta es, murió por nosotros. Murió por nosotros. O dicho de otra forma, dio su vida. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por otro? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por otro que te ama? Miren la pregunta que estoy haciendo. Dar tu vida por alguien que te ama. Ahora te muestro la realidad. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por alguien que no te ama, que no te quiere, que no te escucha, que no te obedece y que ni le interesas? Si ya entregar tu vida por alguien que te ama todavía sería factible porque hay amor ahí. Pero entregar a alguien que ni le interesas, que ni te mira, que te trata mal, que piensa lo peor de ti, que es más, ni te escucha, ni cree en ti, sería loco. Así de loco es el amor de Dios por el ser humano. Porque soy yo quien ni me interesa a Él, ni lo busco, no quiero saber de Él. Sin embargo, Dios inclusive así, a pesar de eso, decide morir por mí. Y la respuesta a la pregunta que acabamos de hacer es, murió por mí, entregó su vida por mí. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Decía la pregunta. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Y la respuesta es, muriendo por mí, entregándome su vida. Este versículo nos lleva al momento cuando Jesús abrió sus brazos allá en la cruz. Y abre sus brazos en símbolo de invitación. Abre sus brazos en símbolo de decirte, querido hijo, yo he venido a buscarte y no voy a descansar hasta que yo logre salvarte. Y sus brazos abiertos simbolizan que Jesús está listo para darte un abrazo. Está listo para recibirte de vuelta. Y la pregunta sería, ¿tú estás dispuesto para regresar? ¿Estás listo para volver? ¿Estás listo para encontrarte con Él?
¿Estás listo para que hoy sea tu día de encuentro con Dios? Tenemos una pregunta más. La pregunta número 7 de nuestro estudio dice: ¿qué acto aseguró la salvación del hombre? ¿Qué acto asegura nuestra salvación? Durante la vida de Jesús se hizo muchas cosas, pero hubo un momento específico en la vida de Jesús que nos tiene que dar la certeza de que tú y yo podemos ser salvos. Hay un momento específico en la vida de Jesús y se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué versículo? Habla del pasado, habla de mi presente, pero también habla de mi futuro. Habla de lo que fui, habla de lo que soy y habla de lo que Dios promete que yo seré. Y el versículo dice que fue Jesús quien murió por nosotros. Y así como en Adán todos cayeron en el pecado, la historia no termina ahí. Si la historia terminaría en pecado, sería una historia tenebrosa, sería una historia con final malo. Sin embargo, Dios tiene una historia con final feliz contigo. Y Él dice: así como en Adán todos pecaron, recuerden, hay un Jesús en quien todos pueden ser salvos. Así como en Adán pecaron y su resultado es la muerte, hay un Jesús en quien todos pueden vivir para siempre. La pregunta decía: ¿qué acto aseguró nuestra salvación? Y la respuesta es la resurrección de Jesús. Si Jesús hubiera pecado, si Jesús hubiera cometido tan solo un pecado, Él no tendría derecho a resucitar. Cuando Jesús dejó el cielo, Él dejó el cielo con el riesgo de no volver nunca más al cielo. Tal vez hemos pensado que era fácil su misión, venir, salvar y volver. Sí o sí volvía, no. Cuando Él dejó el cielo, había la posibilidad de que Él nunca más regrese al cielo. ¿Y cómo? ¿Qué tendría que pasar para que Él no regrese? Si era solo caía en un solo pecado, en un hito, entonces ya no regresaba, porque Él se convertía en pecador y la paga del pecado es la muerte. Él no hubiera podido resucitar. Hay personas que dicen: pero es solo un pecadito nada más, es solo una cosita lo que yo hago, ya he vencido todo en mi vida espiritual, es solo esto. Ese es solo un pecado en la vida de Jesús hubiera arruinado el plan de salvación, hubiera significado un final triste para ti y un final triste para mí. Sin embargo, cuando Jesús vino, Él no pecó. Como no pecó y murió, al tercer día, como decía la profecía, Él resucitó. Y el hecho de que Jesús resucite y venza a la muerte, venza al peor enemigo del ser humano, mostraba el poder, mostraba la fuerza y mostraba que ese Jesús tiene la capacidad de salvarse a sí mismo y también de salvar al ser humano. ¿Qué acto aseguró la salvación? La respuesta es la resurrección de Jesús. Cuando Satanás comenzó a mover el espíritu de las personas entre la multitud, y él comenzó a promover en su mente los gritos como el que voy a mencionar ahora: crucifíquenlo. Era Satanás moviéndose en medio de la multitud. Era Satanás moviendo los sentimientos y sensaciones más bajas en el ser humano en ese momento. Y cuando Satanás vio a Jesús clavado en la cruz, porque Satanás sabía que era el Hijo de Dios, y cuando Satanás vio la corona de espinas en la cabeza de Jesús, y cuando él vio que Jesús ya le estaba costando respirar, cuando lo vio sangrar, cuando le vio decir a Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Satanás comenzó a festejar y dijo: por fin lo he derrotado. Allá en el cielo no pude vencerlo. Recuerdan el versículo de la noche anterior: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni el dragón ni sus ángeles. Allá en el cielo no pude vencerlo, y aquí en la tierra por fin lo estoy logrando. Y entonces Jesús como que ya no respiraba.
y en sus últimos respiros no terminó de decir el versículo que él estaba diciendo. Dios mío, ¿por qué me desamparas? Es un capítulo de la Biblia, Salmos, que termina diciendo que cree en Dios a pesar de lo que le pasa. Pero el aire ya no consiguió respirar más. Y en su último suspiro, Jesús dijo, consumado es. Una frase para que entendamos. Jesús dijo, misión cumplida. He cumplido de encontrar al ser humano y he cumplido con poder salvarlo. El plan de salvación de Dios se cumplió a perfección por el hombre. Sin embargo, hay un pero. Hay algo que puede imposibilitar que este plan se cumpla en tu vida. Hay algo que puede trancar. Hay algo que puede bloquear. Hay algo que puede hacer que tú no recibas el plan de salvación. ¿Saben qué se llama? Decisión. Dios quiere salvarte. Dios ya murió por ti, logró resucitar por ti, inclusive dijo misión cumplida por ti. Pero si tú no decides aceptar este plan de Dios, si tú no decides aceptar todo lo que Él hizo por ti, este plan no sirve de nada para ti. Tú necesitas aceptar la salvación que Dios quiere ofrecerte este mundo. Tú necesitas aceptar la salvación que Dios te quiere ofrecer. Dios quiere salvarte. Sin embargo, no te va a obligar. No va a romper la libertad que Él te regaló como un don. Y solo si tú le aceptas, entonces podrás apropiarte de la salvación que Dios tiene preparada para ti. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Punto número 1. Creer en Jesús. Yo tengo que creer en este Jesús. Porque si yo no creo en Él, mucho menos en lo que Él hizo. Si yo no creo en Jesús, no voy a creer que Él vivió, no voy a creer en su Biblia, no voy a creer que Él murió por mí, no voy a creer que me salve. Entonces voy a intentar salvarme con mis fuerzas, con mi dinero, con mi profesión, con mi carrera, con mi familia, con mis amigos. Pero tarde o temprano te darás cuenta de que nada de eso te va a salvar. ¿Ya has sentido un vacío en su corazón? ¿Ya has sentido que tiene todo pero algo le falta? Tal vez ha sentido eso porque en su corazón hay un espacio exacto del tamaño de Dios. Y solo se llena con Dios. No se va a llenar con nada. Usted puede ir a las fiestas que quiera. Usted puede tener los amigos que quiera. Usted puede tener el amigo que quiera. Ese vacío no se va a llenar. Porque ese vacío es del tamaño de Dios. Y solo Dios puede llenarlo. Y ese Dios hoy quiere ofrecerle la salvación. Pero usted necesita creer en Dios. Tú necesitas creer en ese Dios. Yo tengo que hacer una pregunta. ¿Será que hay alguien que quiere decirle, Señor, yo quiero creer en ti? Le voy a pedir que levante la mano. Amén. Punto número 1. Creer en Dios. Creer en Jesús. Punto número 2. Aceptarlo como mi único Salvador. Miren la palabra que utiliza la frase. Es único. ¿Qué significa único? Que no hay otro. Si tú colocas tu confianza en cualquier otra cosa que no sea Jesús, esa cosa será tu Salvador. Pero solo hay un único Salvador, porque solo hay uno que venció al pecado y venció a la muerte. Y su nombre es Jesús. ¿Será que tú quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador? ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús como su único Salvador? Levanten la mano. Ahí en el lugar en el que te encuentras. Ahí detrás de la pantalla tal vez. Levanta tu mano y dile, yo quiero aceptarte como mi único Salvador. Punto número 3. ¿Qué dice ahí? ¿Qué frase? Abrirle la puerta de mi corazón. Y tiene un versículo esta frase, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. La frase dice, abrirle la puerta de mi corazón. Abrirle la puerta. Hay diferentes formas de cruzar la puerta. ¿Quieren que les diga algunas? Una forma de cruzar la puerta es, yo me la bardeo. ¿Ya hicieron eso alguna vez? Sí. Facilito, voy por encima. Una forma de cruzar la puerta es, yo doy una patada de la tumba y entro. Una forma de cruzar la puerta es, yo me consigo la llave. Entonces abro y entro. Pero Jesús no quiere usar ninguna de estas formas para entrar y cruzar la puerta. Miren la forma como Él quiere cruzar la puerta. He aquí yo estoy en la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere cruzar la puerta solo si tú le abres. Voy a repetir la frase. Jesús quiere cruzar la puerta solo si tú le abres. Si tú no le abres, Él no va ni a romper la puerta, ni la va a bardear, ni va a conseguirse la llave. Él va a quedarse esperando. Un día, yo tenía una mascota que se llamaba Spot. Era un perrito. Parecía una ovejita así grande. Era un pastor inglés que parece oveja toda blanca y tiene una mancha plomo en la espalda. Solo que este no nació con mancha ploma, era blanca entera. Parecía una ovejita. Y mi perrito se perdió. Lo salimos a buscar por aquí, por allá y no había. Se fue de paseo. Y cuando se le ocurrió, llegó de noche. Y se pasó toda la noche paradito mirando la puerta. Y al día siguiente, después de la noche, después de que había llovido, cuando yo abro la puerta, estaba ahí con sus ojitos llorosos. Jesús está así. Te va a esperar todo el tiempo. Puede llover, puede haber sol, puede haber viento, puede haber arena, como hay aquí en Santa Cruz. Y va a estar con los ojos llorosos, esperando que tú le abras la puerta. Y la pregunta es, ¿tú le vas a abrir la puerta? La pregunta es, ¿tú le vas a permitir entrar? La pregunta es, ¿tú le vas a abrir la puerta de tu corazón a Jesús? Hoy Jesús está llamando a la puerta, pero tú necesitas abrir. Mi decisión. Hoy tenemos que tomar una decisión. Y se encuentra ahí en nuestro estudio. Y vamos a leer la decisión todos juntos. Vamos a leer la decisión todos juntos. Y dice así: creo que Jesús murió por mí, lo acepto como mi único Salvador, le entrego mi vida y mi corazón. ¿Tú crees que Jesús murió por ti? ¿Lo quieres aceptar como tu Salvador personal? ¿Quieres entregarle tu vida y también tu corazón? ¿Cuántos quieren hacer eso? Levántense, porque sí, para empezar. Y yo voy a hacer una invitación a Jessica que va a cantar. Y esta noche usted tiene que hacer algo más, porque usted tiene que abrirle la puerta de su corazón. Y para que usted le abra la puerta de su corazón, tiene que hacer un paso más de lo que usted ha hecho todas las noches. Hasta aquí le hemos pedido que usted levante su mano en señal de aprobación. Le hemos pedido que usted se coloque en pie para que muestre públicamente que está de acuerdo. Pero hoy le vamos a pedir una cosa más. Pase aquí adelante y dígale a Dios: yo le abro la puerta de mi corazón. Dios dio su vida. Mientras Jessica canta, pase aquí adelante y dile: Jesús, gracias porque tú ideaste el plan para salvarme. Gracias porque no te quedaste tranquilo con el resultado que venía para mí. Y has hecho un plan de salvación. Me has buscado, me has encontrado y me quieres salvar.
Inclinamos nuestros rostros. Amantísimo, santo, buen Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tus lindas palabras. Tal vez nos sentíamos muertos, pero tú has abierto una esperanza para cada uno de nosotros. Bendice a los amigos que han llegado por primera vez. Queremos también que tú bendigas su trabajo, su hogar y sus hijos. En esta hora, despídanos en paz y tranquilidad hacia nuestros hogares. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Tomamos asiento.